Hola, Namaste, bienvenida de nuevo a este canal. Mi nombre es Noelia, por si todavía no me conoces, y hoy vamos con un vídeo un poco bastante más reflexivo, porque lo que quiero traerte es como la realidad de lo que hay detrás del mundo espiritual, para que simplemente cualquier herramienta que estés utilizando con base espiritual, con bases holísticas, como por ejemplo es el yoga, que hablaremos más en profundidad de esto, que para eso estás aquí, te sirva realmente y le estés sacando todo el partido. Porque creo que en estos momentos estamos utilizando la espiritualidad como otra manera más de evadirnos de la realidad, en vez de utilizarla como realmente es, que es un camino hacia nuestra libertad. Así que si te parece, vamos a empezar. Hoy te traigo este tema porque quiero que tomes conciencia de ti misma, o simplemente en el momento en el que empieces a embarcarte en esto puedas entender bien si lo que estás haciendo es espiritual o no. Más que nada porque la espiritualidad, como te he comentado, tiene la base de la libertad, no de volverte a encerrar en una jaula y no de volverte a encasillar en algo que te esté limitando. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estuve durante los primeros años de mi práctica utilizándola como si fuera un refugio, hasta que mi cuerpo dijo stop, hasta aquí, y me di cuenta de que obviamente me estaba refugiando, estaba saliendo de mi realidad, estaba huyendo de mí misma a través de la práctica. Y yo me estaba creyendo que lo estaba haciendo sensacional, maravilloso, y lo que realmente estaba haciendo era todo lo contrario a hacer yoga. Lo que es como tal hacer yoga no es estar en la esterilla, eso es una práctica que te ayuda a hacer yoga, pero realmente el hacer yoga es mantenerse en coherencia entre lo que tú eres, lo que tú sientes y lo que tú piensas. Es esa unión, ese equilibrio, esa conexión entre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y para eso hay que tener mucho valor, porque hay que tomar decisiones que puede ser que a tu entorno no le vayan a gustar, porque significa poner límites y tomar acciones que probablemente a lo mejor incluso a ti te den vértigo. Porque, por ejemplo, en mi caso, como te estaba diciendo, cuando yo inicié esta práctica, era lógico y normal que me encontrara muchísimo mejor. De toda esa práctica, todo eso que yo sentía en la esterilla, simplemente estaba silenciándome a mí misma, porque realmente no me estaba escuchando y realmente no estaba accionando ese yoga, aplicando ese yoga más allá de la esterilla, hasta que mi cuerpo petó, se lesionó, colapsó y no me quedó otra que aplicar el yoga de verdad. Porque hasta que no llegué hasta ese momento, no me di cuenta de que necesitaba de esa práctica, necesitaba de esa sensación de estar en la esterilla para yo estar bien. Y os prometo y os juro que dependía literalmente de yo estar bien, de estar bien en general, de hacer o no esa práctica. Y de hecho, cuantas más horas me pasaba en la esterilla, mejor estaba. Y eso ya era un gran indicativo de que algo no iba bien, porque literalmente lo que estaba haciendo era huir de mi realidad. Y esto no solo pasa con la práctica de yoga, sino que pasa con muchísimas otras prácticas holísticas, conscientes, espirituales. Como por ejemplo buscar ese refugio en esa tirada de tarot, buscar ese refugio en esa tirada de oráculo, buscar ese refugio en esa sensación que te da el Reiki, en esa carta astral, o simplemente la información que te dan a través de diferentes terapias alternativas como la canalización, los registros acásicos, etcétera, etcétera, que al final acabas dependiendo literalmente de ese recurso, de esa herramienta para realmente tomar una decisión, cuando lo más imprescindible, lo más coherente, vamos a decirlo así, es saber escucharte a ti misma. Porque la respuesta la tienes siempre dentro y jamás, jamás, jamás debes depender de absolutamente nada. Y todo lo que se salga de esa coherencia no es nada holístico ni espiritual. De hecho, es todo lo contrario. Lo que pasa que le hemos puesto mucha purpurina y está como enmascarado en ese tipo de práctica más consciente, pero realmente
no lo es. Y todo esto realmente te lo cuento para que te hagas un autoanálisis y observes si realmente tu práctica de yoga te está resultando útil para tu vida, si esa práctica de yoga la estás haciendo realmente o lo que estás haciendo es utilizarla para huir de tu realidad y no tomar la decisión que tienes que tomar. O si eres de las mías que también te encantan estas herramientas holísticas como es la astrología, el diseño humano, el tarot, etcétera, también puedes echarle un ojo. Porque en el momento que toda esa información que tú recibes, toda esa información que tú acabas teniendo de ti misma empieza a limitar y de hecho empieza a ser la que domina y encamina tu vida sin que tú realmente tomes la decisión, está dejando de ser una práctica espiritual. Porque recuerda cómo hemos empezado este vídeo. Una práctica holística lo que hace realmente es liberarte y que tomes tú tus decisiones en base a tu sentir, a tus ideas y a tus sensaciones. Y en el momento en el que pasamos el filtro de otra persona, de otra información, y crees que sí que estás pensando por ti, pero realmente le estás dejando el poder a la otra persona o a otra herramienta, ya estás perdiendo el control de tu propia vida. Por eso lo más importante cuando estás en este mundo es hacerte consciente de si realmente estás utilizando la coherencia, si realmente estás haciendo las cosas desde tu sentir real y si realmente te estás escuchando. Porque al final todas estas herramientas que nos trae son para autoescucharnos y autogestionarnos. Y no solo te cuento esto para que tú misma te revises si estás haciendo ese camino real, espiritual, y realmente estás aplicando esa práctica, te está ayudando, te está sirviendo, y toda esa información que tú recibes a través de cualquier herramienta que estés utilizando del mundo holístico o incluso esa práctica de yoga te sirva, sino para que vayas encendiendo ese radar de bruja que tienes dentro, esa intuición que siempre continuamente nos está hablando, para que realmente sepas escoger de quién te quieres rodear y de quién quieres aprender, porque eso se huele, eso se siente y eso se nota muchísimo. Y lo más importante en todo esto es, como te digo, activar ese radar de bruja que llevas dentro y sobre todo escuchar a esa intuición que te está avisando de absolutamente todo. Pero para que eso funcione correctamente, lógicamente hay que tener primero esa coherencia contigo misma y luego en cuanto empiezas a aplicar la coherencia contigo misma, todo lo que es incoherente a tu alrededor va a empezar a caer. Y sé perfectamente que esto muchas veces es difícil y cuesta muchísimo al final salir de esa matrix en la que muchas veces vivimos. Y para que lo entiendas un poquito más claro con un ejemplo, y esto no paro de encontrármelo muchísimas veces en mis clases, y es súper surrealista, y seguro que si no eres tú una de esas personas, conoces a alguien así, es lo típico de ir corriendo a esa clase de yoga y salir corriendo de la clase de yoga porque tienes 5 millones de cosas que hacer, cuando no puedes ni estar tranquila, presente y consciente en esa misma clase de yoga. Que ole tú por buscarte ese hueco e ir para arriba, para abajo corriendo para ir a ese ratito de conexión. Pero si vas en ese mood ya simplemente en tu vida, esa clase de yoga de poco te está sirviendo y de hecho te va a suponer un estrés más el hecho de ir que a lo mejor no ir. Y si eres una de estas o conoces a alguien, házmelo saber en comentarios porque a mí me parece la incoherencia más graciosa del mundo. Y me lo he encontrado muchas veces durante todo el recorrido que llevo como profe. Y esto solo es un ejemplo que podría pasarme aquí 3 horas hablando de todo lo que me he ido encontrando. Pero quiero que este vídeo simplemente sea un recordatorio de si por ejemplo has ido a una clase de yoga a reequilibrar tus energías, a alinear tus chakras o a trabajar ese amor propio en ti, que por favor no se quede en esa esterilla, sino que empieces a aplicar ese trabajo realmente detrás de la esterilla, fuera de la esterilla, y empieces a tomar las decisiones que tienes que tomar, empieces a poner los límites que tienes que poner y empieces a respetarte a ti misma como debes respetarte para que ese amor propio que has trabajado, ya sea a través de una sanación de tu niña interior, a través de un ritual, a través de una terapia de Reiki, a través de lo que sea que hayas hecho, realmente sea efectivo. Porque si no, no te va a valer para absolutamente nada.
porque la espiritualidad no solo son palabras bonitas, no solo es el concepto súper mágico y no solo es la sensación que te provoca todo ese conocimiento, toda esa terapia y todo ese removimiento energético. La espiritualidad empieza realmente cuando tú empiezas a tomar acción en coherencia con tu corazón, con tu alma y tus ideas, pero sobre todo que empieces a reflexionar y a preguntártelo todo realmente, sin meterle mucha mente, sino yendo directamente a tu alma y a tu corazón, y a partir de ahí tomar acción. Así que si este vídeo te ha salido así de la nada, tómatelo como una señal para reflexionar sobre tu camino de crecimiento personal o incluso de tu camino espiritual, para simplemente echarle un ojo y tomar conciencia de si realmente estás aplicando toda esa sabiduría que ya tienes, que ya sabes, o toda esa sabiduría que tienes te está limitando en algún aspecto de tu vida. Y hay que revisar algún tema de creencias, hay que revisar algún tema de acciones que no estás tomando por algún miedo, algún prejuicio, o simplemente eres de esas personas, como yo era en el pasado, adicta a esa necesidad de que te digan de esa información, o esa adicción inconsciente a esas sensaciones que nos provoca este mundo holístico, esta práctica espiritual, y que realmente nos está limitando y nos está separando de nuestro real crecimiento, de esa sanación real que hay detrás de tomar acción, porque ya te digo que si no empiezas a aplicar absolutamente nada, nada va a cambiar. Y si lo que quieres es realmente un cambio en tu vida, tienes que tomar acción, hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones. Y obviamente soy proactiva de las intenciones, de la energía, de la manifestación, porque de hecho yo he manifestado prácticamente toda mi vida, pero lógicamente detrás de esa manifestación ha habido una acción real. Y te puedo asegurar que esa manifestación va a ocurrir cuando empieces a tomar esas acciones en coherencia. Y te aseguro que todo es mucho más sencillo, todo se empieza a alinear y la vida empieza a facilitarte las cosas cuando eso es así. Así que no te creas nada de este vídeo, simplemente ponlo a prueba y compruébalo por ti misma. Porque yo puedo ser también otra persona random que te puede estar aquí contando la vida, te puede estar contando diferentes cosas. Aunque ya te digo que yo todo esto que te estoy contando lo aplico, lo hago, es bajo mi experiencia y no te voy a contar absolutamente nada que no haya puesto a prueba, obviamente. Solo puedo decirte que también he estado en el otro lado cuando no aplicaba y solo estaba en esa euforia de hacer, y de hecho ya te he dicho que era como literalmente una droga, porque necesitaba de esa información, necesitaba de esa experiencia, y sin esa práctica literalmente todo iba mal y seguía viviendo en el bucle de mierda en el cual yo solita me metí. Y nada empezó a moverse hasta que realmente empecé a aplicar todo esto que te estoy diciendo y empecé a ver la espiritualidad de esta manera, de manera práctica y real. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil, espero que de alguna manera te sirva, y como siempre, si es así, me encantaría leerte en comentarios, me encantaría escuchar y leer cuál es tu opinión respecto a este tema, porque sinceramente creo que cada vez más la espiritualidad y todas las herramientas maravillosas que nos dan para conocernos y para autogestionarnos, cada día nos están enjaulando mucho más y nos están haciendo dependientes una vez más de algo, cuando deberían ser recursos, alternativas y herramientas que nos potencien y no que nos vuelvan a encerrar en algo que no nos da la libertad que buscamos, que es la libertad de nuestro poder de decisión, de pensamiento y de acción. Así que déjame qué piensas en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, por supuesto, dale a like y suscríbete para más vídeos así si es que todavía no perteneces a esta comunidad, porque cada miércoles estamos con una reflexión, con un aprendizaje más, para que realmente integres la práctica de yoga, aprendas realmente lo que es su potencial, y te traigo diferentes clases para que puedas realmente avanzar en esa práctica, y cada sábado estamos practicando juntas en este canal. Te dejo por aquí abajo todas mis redes sociales, porque estoy todos los días en Instagram si quieres verme, si quieres tenerme más cerca y si quieres ver realmente cómo aplico yo en mi día a día esa práctica de yoga, ya que ahí nos tenemos un poquito más cerca. Incluso te dejo aquí el canal de la comunidad donde te comparto un poquito más
en la intimidad de tú a tú, y si no, nos quedamos simplemente con esta conexión en este portal que es YouTube. Así que espero haberte ayudado, haber puesto un poco de luz en tu camino, y nos vemos el sábado para practicar juntas. Namaste.